Rotavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Buenas noches, gracias por sintonizar su programa Hablemos. Hoy, 15 de octubre, tenemos un programa médico que tiene mucho que ver con este mes de octubre, un mes en el que tratamos de trabajar en contra del cáncer de mama. Hoy nos va a acompañar o nos acompaña el doctor Elías Fallas, a quien voy a presentar dentro de unos momentos, y mi buen amigo y compañero de programa, don Roy Naranjo. ¿Qué tal, Roy? ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Buenas noches a nuestro invitado, buenas noches, por supuesto, a todas las personas que nos siguen cada viernes. Hoy, 15 de octubre, es el Día Internacional de la Mujer Rural y Día Internacional del Bastón Blanco. Bueno, para todas esas personas con discapacidad, alguna discapacidad visual. Entonces, muy bien. Un saludo. Excelente. A quienes celebran este día. El doctor Elías Fallas Solís, orgullo de la zona de Los Santos, primero que nada, es un médico cirujano graduado de la Universidad de Costa Rica, después hizo una especialidad en cirugía oncológica en el CENDEIS y también tiene una maestría en patología mamaria de la Universidad de Barcelona, que incluyó rotaciones en el Instituto Oncológico de Milán en el 2011. Un médico con amplia experiencia en patología mamaria, y los invitamos a que si tienen alguna pregunta que quieran hacernos o hacerle llegar al doctor, lo puedan hacer a través del teléfono que sale en pantalla, 8304-9393. Doctor, un gusto tenerlo por acá de nuevo. Bueno, muy buenas noches. En realidad siempre es un placer poder venir a compartir con ustedes en este espacio y tener la oportunidad también de dirigirme a mi pueblo, a mi zona, a la zona de Los Santos, que siempre la llevo con mucho cariño, y procuro estar viniendo en tanto las posibilidades me lo permitan, por lo menos un par de veces al mes, y sobre todo un saludo ahí a la gente de Santa María de Dota, que es donde crecí, hice mi escuela y el colegio, y que sigo perteneciendo a la comunidad de Santa María de Dota. Bien, vamos a hablar hoy sobre cáncer de mama. Hablamos un poquito de epidemiología. Por aquí me encontré unas cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social que son muy interesantes. Hablábamos fuera de pantalla que la verdadera focalización de los esfuerzos debe ser en el diagnóstico temprano, lógicamente prevención, pero tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Eso es lo que ha venido haciendo Costa Rica en los últimos años y nos coloca en muy buenas cifras a nivel mundial. Hay un estudio que se llama Hechos y Cifras Mundiales sobre Cáncer del 2018, que lo hizo la Asociación Americana de Cáncer. En este estudio, viendo los diagnósticos que se hacían y la sobrevida a 5 años, se determinó cuáles eran los países que podían colocarse realmente como países líderes en porcentaje de sobrevida. Se habla de que los países que están mejor son los que tienen sobrevida entre el 85 y el 90%, siendo Estados Unidos el primero con un 90%, Israel y Canadá con un 88% y nosotros con un 87% de sobrevida, lo cual coloca a Costa Rica en este tema en particular con pero muy buenas perspectivas. Sí, esa parte es muy interesante porque gracias a lo que ha significado el sistema de salud costarricense, hemos logrado mantener, siendo un país que los economistas mundiales nos califican como país pobre, tenemos unos niveles de salud de país rico. La sobrevida tanto de los niños al nacer, la mortalidad materna, la sobrevida de las personas. Ya aquí en Costa Rica la gente nace con la ilusión de vivir más de 80 años. Y también pues en el cáncer y en otras enfermedades crónicas el comportamiento es similar. Tenemos cifras de países desarrollados, de países ricos, y eso pues no deja hablar
hablar bastante bien del país y los logros del país en materia de salud y también del nivel de educación de la gente, que son dos cosas que van muy de la mano, ¿verdad? Sí, en Costa Rica pues en realidad tenemos la expectativa de que 9 de cada 10 mujeres que diagnosticamos van a salir adelante de su enfermedad. Y como lo vamos a ver más adelante, pues eso va a depender de qué tan temprano y qué oportuno se haga el diagnóstico y se dé el tratamiento. Y es que otra cifra que es interesante, que precisamente demuestra que hay muy buena sobrevida, es que de cada 100 mujeres que van a presentar un tipo de cáncer, 29 son cáncer de mama. Pero de cada 100 mujeres que mueren por cáncer, 14% mueren por cáncer de mama. Sí, baja bastante. Baja bastante. Sí, y eso es importante porque ha variado mucho los números en cuanto a la incidencia de cáncer de mama. Por un lado, ha incrementado el número de casos nuevos que se detectan al año de cáncer de mama, pero felizmente, proporcionalmente, no es igual el aumento de pacientes que mueren por cáncer de mama. Entonces, quiere decir que estamos detectando casos más jóvenes, estamos detectando más temprano el diagnóstico y logramos hacer un tratamiento más efectivo. Y si lo comparamos 10 años para atrás, 15 años para atrás, eran otras las enfermedades que estaba muriendo la gente desde el punto de vista oncológico, principalmente el cáncer gástrico. Y ahora mama ha aumentado, y eso sí es algo que no podemos intervenir directamente a corto plazo. Mama ha aumentado el número de casos nuevos que se detectan y también lo mismo, la contraparte pasa en los hombres, que es el cáncer de próstata. Entonces son lo que llamamos cáncer del sistema reproductivo, los que se están generando la mortalidad de la población y no del sistema gastrointestinal. ¿Qué hay que analizar en esto? Primero, si es el sistema reproductivo, la primera razón por la que la gente está muriendo de estas enfermedades es porque van ligadas a los factores hormonales. Y al tener la expectativa de vida o la gente la oportunidad de vivir más años, tiene más oportunidad para que se haga desarrollar este tipo de enfermedades. Mientras que se ha logrado corregir muchas de las causas que nos causaban las enfermedades del sistema gastrointestinal. Hemos corregido la forma de comer, ¿verdad? Hemos corregido los hábitos incluso intestinales de la gente. Entonces han logrado que esos tumores, si los controlemos, baje la incidencia, y esto que es un poco más a la mano de tener una expectativa de vida mayor, de que la gente antes se nos moría a los 45, ya a los 45, 60 años la gente se veía mayor. Ya no nos vemos tanto, será porque estamos en esa grada, ¿verdad? Pero sí, la gente está más sana, más saludable y va a tener oportunidad de desarrollar otro tipo de tumor al tener más años de vida, ¿verdad? Hablemos un poco de anatomía de la glándula mamaria, que es importante por la presencia, sobre todo, que hay que hacer énfasis, de tanto ganglio. Sí, digamos, la glándula mamaria, tanto la tenemos las mujeres como la tenemos los hombres, solo que en los hombres no se llega a desarrollar. Esto lo hago con la salvedad y con la observación de que los hombres también podemos desarrollar cáncer de mama. Por no ser un órgano que está tan expuesto a niveles hormonales como pasa con la mama de las mujeres, entonces la proporción anda prácticamente que de cada 100 casos, 99 casos es una mujer y un caso es el hombre. Pero cuando analizamos la mortalidad es mayor en el hombre que en la mujer porque el diagnóstico y la forma en que avanza la enfermedad es muy rápido. Pero si vemos ahí la glándula mamaria, todos los puntitos verdes que tenemos ahí alrededor son ganglios. Y los ganglios pues son estaciones de defensa que tenemos en el organismo, pero a la vez en materia oncológica es una de las primeras zonas donde los tumores tienden a buscar vías de migración hacia otras partes del cuerpo. Porque hay que tener en cuenta que las lesiones cancerosas tienen dos problemas. Primero, la afectación local, que es en la mama, en la próstata, en el estómago, en la piel. Y segundo, busca una afectación a distancia. Y esta afectación a distancia se hace principalmente por tres vías. Una, por los ganglios linfáticos, que es todo lo que vamos a ver ahí verde en la lámina anterior. Y por otro lado también por la sangre. Todas las venas que van recogiendo la sangre, que han llegado a irrigar los órganos, se devuelven hacia el corazón y puede llevar celulitas cancerosas. Y la tercera forma es por continuidad, o sea, se va yendo afectando los órganos que están a la par. Entonces, como vemos en esa lámina, en materia de cáncer, puede afectar toda la mama, que en la parte que está al lado derecho
es la parte amarilla, es toda la parte de la glándula mamaria, y los ganglios, que en la parte de la izquierda los vemos de color verde, y que posteriormente ahora vamos a hacer referencia al ganglio centinela en cuanto ha cambiado esto. La cirugía de mama, felizmente también ha mejorado en el sentido de que antes necesitábamos quitar toda esa zona amarilla, que es una grasa que envuelve los grupitos rosados, que es la parte de la mama que tiene la capacidad de producir leche. Entonces era necesario quitar toda esa parte amarilla, toda la que era la glándula mamaria, con tumores muy pequeños, y quitar todos los ganglios que vemos en color verde, y eso tenía primero un impacto estético importante, y por otro lado también tenía una afectación de la capacidad funcional del bracito, porque los pacientes tienden a aumentar de volumen y a tener lo que llamamos linfedema, que es que se les hincha el brazo y les duele y les molesta mucho. Ya con el diagnóstico más temprano, con las nuevas terapias que tenemos, procuramos solo quitar la parte afectada. Antes decíamos que era un cuadrante, pues ahora es un poquito menos de un cuadrante. Es quitar la parte que está afectada, más o menos procurando márgenes, y en este momento los márgenes están casi de 1 milímetro. Hace 10 años todavía los estudios respaldaban que tenía que ser de 1 centímetro, ya se ha visto que es de 1 milímetro, pero necesariamente hay que darle radioterapia. Y es que son dos cosas que van de la cuando mano. hablamos de los márgenes es la distancia que tenés que alejarte de la lesión tumoral que vas a quitar. Entonces, antes era 1 centímetro, o sea, 1 centímetro alrededor de ese tumor, en realidad estabas quitando estabas quitando mucho tejido sano, y eso en realidad no va acorde con no hacer daño. Sí, digamos, una lesión de 2 centímetros había que quitar, y normalmente uno prefería que el patólogo estaba a 2 centímetros de distancia, entonces quitábamos 6 centímetros en una lesión de 2 centímetros, ahora quitamos medio centímetro, 1 centímetro adicional, y entonces ya el patólogo nos reporta un margen de confianza con 1 o 2 milímetros de distancia, y sabemos que la otra parte la va a completar con la radioterapia. Sí, que eso quería consultar. Las personas con esos datos que mencionaba el doctor Roldán al inicio, las personas que mueren de cáncer, personas, porque ya no es solo mujer, ¿verdad? Ya el doctor lo explicó, hombres también tenemos el riesgo. Las personas que mueren de cáncer de mama, ¿es específicamente por el cáncer de mama o es que él provoca a su vez, o como decimos, se extiende hacia otros lados si no se... Sí, o sea, en realidad la lesión por sí sola lo que va a provocar es daño tumoral ahí, cada vez peor, destrucción de tejidos, daño de la glándula mamaria, pero hasta ahí. Lo que pasa es que cuando se filtran células que tienen capacidad para reproducirse y quedarse adheridas en diferentes partes del cuerpo, es cuando vemos que son mujeres que mueren por metástasis a cerebro, por metástasis a pulmón, porque cada cáncer tiene un comportamiento. Entonces podemos definir, por ejemplo, de cada cáncer a qué órganos ataca con más frecuencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, cáncer de próstata tiende a atacar hueso, cáncer de mama, pulmón, cerebro, hígado. Digamos, y aquí es importante dos cosas. En realidad, como lo dicen ahorita, la mortalidad no se debe por el problema local. La mortalidad se va a dar por la afectación. En mama son 4 principales los órganos que se ven afectados. Con mayor frecuencia, pulmón e hígado, luego hueso y luego cerebro. Y entonces normalmente pues el paciente tiene a tener afectación en esa parte. ¿Por qué se da esta afectación a órganos a distancia? Primero por la característica de la célula cancerosa, y era la laminita que estaban poniendo ahí hace un momento, que tiene 5 características que hacen que el comportamiento de esa célula se salga al normal. Primero es que tiene la capacidad de vivir más tiempo, o sea, la célula se reproduce más rápido y va a morir más tarde. Entonces, ese proceso de que tiene más tiempo de vida, las células que en promedio, algunas tienen promedio de vida 1 mes, cuando son cancerosas viven 2-3 meses. La otra cosa es que no respetan el órgano que forma. Es una parte muy maravillosa ver cómo esta célula que empieza a crecer, de pronto se transforma, empieza a formar, digamos que músculo, posteriormente empieza a formar piel y deja de crecer porque ya cicatrizó la herida. Pero cuando es cancerosa ya no le importa y se forma como quiera. Y después también invade los órganos vecinos. Entonces ya no es solo que está en la glándula mamaria, sino que infiltra el músculo que está en el pecho y que también se disemina, como lo decía antes, por el sistema linfático, por la sangre o por continuidad a otra parte del cuerpo. Entonces es una célula que no respeta ninguna conveniencia social. Bueno. Excelente. Ok, seguimos, podemos seguir aquí tenemos una parte que veníamos
que tenemos como guía, porque lo que queremos es ser bien claros con todo lo que queremos transmitirle a nuestros amigos televidentes. Entonces vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de la anatomía, por qué razón el tema de los ganglios, la importancia de que ya ahora las cirugías sean más dirigidas, que el diagnóstico sea más temprano para poder hacer una cirugía más pequeña, menos riesgosa y que no haya tanto tiempo el cáncer de invadir otros órganos. Hablemos de los factores de riesgo. Ok, muy bien. En los factores de riesgo es muy importante clasificarlos en dos grupos. En unos en los que son factores no modificables, o sea, lo que ya se tiene, y otros en los que sí podemos tratar de cambiar para reducir el riesgo. Factores no modificables, por ejemplo, ya la persona que nace mujer va a ser mujer, ¿verdad? Toda la vida. Podría haber un proceso ahorita de querer hacer ese cambio de género y posiblemente aumentaría más bien los factores de riesgo. Pero digamos, la que es mujer tiene genes de mujer y va a tener factor de riesgo de tener cáncer de mama. La otra es la edad, y sobre todo se da en personas de edad avanzada. No podemos cambiar los años, todos los años van a seguir viniendo. Los antecedentes familiares, como todos dicen, no podemos cambiar la familia, tampoco podemos cambiar la herencia, ni lo que heredamos genéticamente. Entonces también ahí están familias que tienen, por ejemplo, mutaciones que son bien reconocidas como la del BRCA1, el BRCA2. Después, si en la familia o la persona ya ha tenido cáncer de mama, tiene mayor riesgo de volver a hacer otro cáncer de mama. La que tuvo una tía con cáncer de mama, si la mamá tuvo cáncer de mama, si la abuelita tuvo cáncer de mama, pues tiene más riesgo de tener también cáncer de mama. La otra parte que tampoco es muy modificable, o que no es modificable, son los factores reproductivos. Las mujeres que comienzan con una menarca, su primera regla, entre más temprano que comience, y entre más tarde se le vaya, ese tiempo está más expuesta a estrógenos y tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. En ese periodo, que normalmente va de los 10, 12 años a los 50, ahora va subiendo a los 55 años, 60 años, muchas mujeres todavía están menstruando, pues hay descansos, que son la lactancia materna y el embarazo. Entonces las mujeres que nunca han tenido hijos tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama que las que sí tenían muchos hijos, ¿verdad? Y la otra cosa, si están expuestos a radiación, otros factores hormonales. Y por otro lado, sí hay factores que podemos cambiar, ¿verdad? Cuándo fue el primer embarazo, cuántos hijos se tienen, si se da lactancia materna, como decía, la lactancia materna es un factor protector, el no uso de anticonceptivos hormonales, el procurar reducir la terapia hormonal sustitutiva o terapia hormonal de reemplazo, y la obesidad. Y aquí estos tres juntos... Estos que vienen son muy importantes. Y digamos, la obesidad, terapia hormonal y la terapia de planificación, yo pongo la obesidad a la par de estos, porque las personas que tienen sobrepeso tienen mayores niveles de estrógeno circulante en el cuerpo. Entonces es importante saber que si hay sobrepeso, hay mayor riesgo por sí solo de tener cáncer de mama. Y después hay factores de riesgo que son los mismos para todo. No fumar, no tomar actividad física y por ende bajar de peso. Y después de ahí es comer adecuadamente, y eso es cierto. Pero en medicina no se puede hablar de nada que no involucre bajar de peso, comer adecuadamente, hacer actividad física y procurar el menor consumo de licor posible. Entonces es importante tener en cuenta que sí podemos modificar una serie de factores todos los días, es algo, tarea desde que nos levantamos, más incluye hasta las horas de sueño, porque sí se ha visto que las personas que tienen una capacidad de sueño reparador tienen menos riesgo de desarrollar otras enfermedades, inclusive los tumores. Después está el género, ¿verdad? Las mujeres tienen mayor riesgo por sistemas hormonales más que los hombres, en la que se da el riesgo del cáncer de mama. Bueno, encuentro interesante uno de los factores de riesgo. Antes de hacer la consulta, doctor, recordarle a nuestros televidentes 8304-9393 para que aprovechen. Es la ausencia de lactancia materna, y estaba revisando rápidamente, solo de una etapa de leches que existe en el mercado, me encontré 19 marcas, solo de una etapa, y son varias etapas, depende de la edad del niño, ¿verdad?
Y para la primera etapa, en una revisión rápida me encuentro 18 o 19 marcas de leche o de sustituto, en este caso, no sé cuál es el nombre correcto. Y uno de los factores de riesgo es justamente la ausencia de la lactancia materna. La ausencia de la lactancia materna, digamos, cuando hablamos de mujeres que no dan lactancia materna, ¿verdad? Que no quisieron, porque hay algunos factores, algunas veces incluso de salud. Mucho de esto, qué bueno que lo tocas, porque eso es bueno comentarlo en este programa. Por ejemplo, Costa Rica sí ha dado un paso muy importante en esto de defender la lactancia materna al prohibir todo tipo de anuncio de fórmulas lácteas. O sea, usted no va a ver anuncios de fórmulas lácteas en los periódicos, ni los va a ver en la televisión, a no ser que sean fórmulas lácteas para mayores de 1 año. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente somos consumidores y el bombardeo fuerte que nos hacían las casas farmacéuticas para colocar las leches hicieron que en determinado momento en Costa Rica muchísimas mujeres dejaran de dar lactancia materna y negándole así los miles de beneficios que nos darían 5 programas sin repetir algo sobre la leche materna, ¿verdad? Hay 2 cosas importantes en cuanto a la lactancia materna. Okay. La principal causa por la que se ha suspendido el tiempo de lactancia materna ha sido la incorporación de la mujer en el trabajo. Pero otro aspecto importante que ha tenido la legislación costarricense es la protección precisamente de la lactancia materna en 2 partes. Primero, que la mujer después del embarazo se queda, en principio son 6 meses, ¿verdad?, los que tiene la mujer para estar en la lactancia materna, y después le dan 1 hora de lactancia materna. Y eso hay que aprovecharlo, y ahora se recomienda mínimo 1 año, y casi que hasta los 2 años les den pecho a los bebitos. Entonces eso es importante en este aspecto, ¿verdad? Vamos a ir a una primera pausa comercial. Como dijo Roy, aprovechen, si tienen alguna duda, 8304-9393. Ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Cuando hay más de 2 mentes procurando alcanzar un mismo sueño, más de 2 manos trabajando fuerte por moldear un mejor futuro, o cuando más de 2 pies caminan perseverantes hasta llegar a la meta. Cuando esto ocurre, florece uno de los milagros más hermosos de la sociedad, el cooperativismo, esa convicción que transforma y hace crecer comunidades, que es capaz de convertir el cansancio en ilusiones, el esfuerzo en logros, el obstáculo en desafío, el retroceso en desarrollo. La solidaridad es la bendición de trabajar en equipo, de unir esperanzas y luchar por un mismo objetivo. Coope Tarrazú, solidaria y sostenible. Se acerca la Teletón y consigo muchas nuevas oportunidades de ayudar a miles de personas. Sí, miles. A lo largo de 37 años se han recaudado más de 10.000 millones de colones. ¡Qué montón!, ¿verdad? Ese montón se ha destinado a 18 hospitales del país a través de la construcción de edificios, ambulancias, incubadoras y maquinaria médica para el tratamiento del cáncer infantil. Pronto empezará la Teletón 2021 y serás una parte importante del evento. Gracias por tus donaciones previas y ojalá las futuras. Mi papá, por ejemplo, estuvo 25 años y desde pequeña usted siempre escuchaba copedota, copedota, copedota. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me quedó. Y en el momento de que él ya no está, entonces obviamente yo dije, no, me fijo por la cooperativa Copedota, porque me gusta mucho en todo, cómo es la cooperativa, cómo son con los socios, y también me gusta la visión que tiene la cooperativa en sí. Para mí representa pasión, libertad y gratitud. En cuanto a apoyo al agricultor, eso es muy importante. Por ejemplo, me ha ayudado con lo que se tiene que aplicar en cuanto al abono, en cuanto al atomizo, y todo eso a uno lo hace familiarizarse con la cooperativa y tomarle más cariño cada día. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos,
un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Seguimos en Hablemos. Este programa lo pueden ver también el próximo miércoles a las 7 de la noche en su canal Altavisión y en este momento pueden compartirlo en redes sociales por medio de Facebook Live. Hoy nos acompaña el doctor Elías Falla Solís, oriundo de la zona de Los Santos, con amplia capacitación y títulos sobre patología mamaria. Hoy estamos hablando sobre cáncer de mama. Estábamos hablando recientemente sobre factores de riesgo y muy importante hacer hincapié en el tema de la obesidad, en el tema del uso indiscriminado de medicamentos hormonales, en el tema de el tabaquismo, el alcoholismo y la falta de ejercicio, entre otros. Pero bueno, entonces esas personas que puedan tener factores de riesgo de los que ya mencionamos son las que deberían estar en este momento tener papel y lápiz listo, porque vamos a hablar del diagnóstico, y si hay personas que tienen mucho riesgo, pues entonces tienen que buscar rápidamente métodos diagnósticos para saber que no tienen un cáncer de mama. ¿Cómo empezamos el tema diagnóstico? El tema diagnóstico comienza en programas como este. O sea, el impacto en la mortalidad del cáncer de mama no puede ser efectivo si esperamos a tener síntomas. Una mujer va a tener una sobrevida prácticamente normal que sus compañeras de escuela y de colegio si se hace un control mamográfico anual. ¿Por qué esto? Porque la mamografía y la mamografía del ultrasonido tienen la capacidad de detectar lesiones que no son palpables. Ahora que sí, disculpa que te interrumpa, porque esto hay que dejarlo bien claro con el tema de la mamografía. Porque la caja tiene la política de que a mujeres, es que por aquí lo tengo, mujeres sin factores de riesgo se hagan la mamografía cada 2 años. Pero eso no es lo que la literatura realmente indica, ¿verdad? Sí hay estudios que apoyan que... Mujeres sin síntomas, entre 45 y 70 años, una mamografía cada 2 años. Eso es lo que dice la caja, digamos. Sí, eso no es una ocurrencia antojadiza. O sea, lo revisamos hace como para el 2015 que sacamos unas guías, que hemos actualizado unas guías, fue cuando empezamos a discutir este tema. O sea, si no hay ningún factor de riesgo familiar, si la mujer mantiene un peso adecuado, si hace ejercicio y es 5 días a la semana, 40 minutos, mantiene un índice de masa corporal, que es el promedio, un cálculo entre la estatura y el peso que esté entre 19 y 24, si nadie en su familia ha tenido cáncer de mama, esa no tiene factores de riesgo. No toma anticonceptivos, ya tuvo hijos, tuvo hijos, o sea, es muy difícil, porque tendríamos que tener toda la lista anterior que dimos. Y ese es el punto, porque yo sí no estoy de acuerdo con esto, porque está dejando a la deriva a mujeres que podrían estar confundidas y no saber que sí tienen factores de riesgo. Ahora, la otra cosa que hay que tener en esta situación es que sea una mamografía muy confiable en cuanto a la calidad del equipo y la calidad y la preparación del personal que hace la mamografía. Porque si hacemos un ultrasonido que lo hace una persona que está medianamente entrenada, una mamografía en un equipo que ya va de salida, y el personal no tiene bastante expertise en eso, probablemente van a haber lesiones muy pequeñas que si se les hace una biopsia se detecta que hay un tumor y que al año siguiente van a salir como tumores todavía en estadios casi tempranos, pero 2 años después sí van a tener síntomas probablemente antes. Es una parte que se ha discutido, tiene que haber una serie de condiciones de la persona para que sea confiable la aplicación de que se pueda hacer cada 2 años. Lo que pasa es que a veces responde también a una situación de salud pública y va un poco en decir a las pacientes de provincias o de cantones centrales de provincia, Cartago, Alajuela, San José, Heredia, les hacemos la mamografía cada año, pero en ciertas regiones más alejadas son cada 5 años o cada 4 años. Entonces, en cuanto a eso, pues si podemos unificar de que todas se hagan una mamografía cada 2 años, claro, ya es mejor la situación. Pero entonces, por un lado, sí es importante el autoexamen y sí es importante el estar en un control periódico, pero el autoexamen no puede sustituir la mamografía. ¿Por qué?
porque normalmente una persona en autoexamen se va a detectar lesiones de 1 centímetro. Si la valora el médico, el ginecólogo con buen entrenamiento en patología mamaria y que haga un examen de mama adecuado, va a detectar lesiones entre 5 milímetros y 1 centímetro, o sea que tiene el doble sensibilidad que una persona normal. Y también de descartar lesioncitas que uno dice, es que me toca, no, eso es el tejido mamario normal, eso es una pelotita de grasa, y ir descartando eso. Pero si esperamos a que todas las lesiones lleguen palpables de 1 centímetro y mientras se hace la mamografía y se hace el ultrasonido, probablemente cuando ya se enfoque el caso ya hemos perdido la primera etapa de detección temprana y sean enfermedades de 2 centímetros con ganglios palpables, que ya el tratamiento y la sobrevida se vuelve un poquito más complicado. Hace 2 semanas usamos una imagen, tal vez sin comprometer a nuestros compañeros, tal vez la encuentren. Es una imagen, una caja de huevos, de naranjas, una cajita de naranjas, donde vienen las 12 manifestaciones que tiene que estar alerta una mujer con el autoexamen de mama. Y es muy importante esto hay que superarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos tanto sobre el autoexamen de mama, no había mamografías. O sea, el lenguaje hay que cambiarlo. Antes el diagnóstico era muy clínico. Ahora, si esperamos a que el diagnóstico se haga clínico, se nos va a venir la sobrevida abajo completamente. Ahora, doctores, todos los años para el mes de octubre se hacen campañas publicitarias, ¿verdad?, masivas para tratar de que la mujer haga conciencia. ¿Será que todavía existe cierta resistencia, como por ejemplo en el caso de los hombres con el examen de la próstata, para realizarse el examen de mama? ¿O es un tabú aún, o no sé por qué? O sea, yo no tanto con el hombre, la mujer sí es más obediente en eso. Las mujeres, de todos modos, todas las mujeres son muy estructuradas en sus cosas y son muy cuidadosas. En ese sentido no es tanto negligencia. Se hace el énfasis porque a veces no lo hacen con la frecuencia que deben hacerlo, o no saben encontrar lo que tienen que buscar. Pero lo que hablábamos ahorita fuera de pantalla es que hay lesiones cuando ya una mujer lo que le está saliendo por el pezón es una secreción sanguinolenta, es porque ese cáncer ya ha avanzado tamaño poco. Entonces no deberíamos esperar a que se vean esas manifestaciones, y a pesar de tener un examen, ahí está la imagen, y a pesar de tener un examen físico normal, es importante el estudio de imagenología médica. Sí. Hay 2 cosas. En una, que está muy bien que hayan meses que se dediquen a hacer conciencia, y usted usaba la palabra correcta, hacer conciencia sobre tal tumor. Octubre sobre cáncer de mama, noviembre para enfermedades del sistema reproductor masculino, principalmente próstata y tumores de testículo. En algún momento se hablaba de campañas de prevención del cáncer. El cáncer no se puede prevenir de la noche a la mañana. O sea, y era lo que comentamos, podemos tratar de prevenir el cáncer hoy en las muchachitas, en las jovencitas que tienen 10, 15 años. O sea, a ellas es las que hay que darles esa lista de factores de riesgo para prevenir el cáncer. Obviamente una muchacha de 30, 40 años se le ayuda, pero el impacto va a estar en niñas menores de 12, 15 años. Porque ellas sí pueden mantenerse delgadas, pueden aprender a comer adecuadamente y mantener haciéndose ejercicio y todas estas recomendaciones que dábamos. Por eso es el mes de la conciencia para el manejo del cáncer de mama. Pero prevenirlo en realidad no es fácil y no se hace de hoy para 3 años. Muchas personas que van a tener cáncer en 3 o 4 años ya tienen la información genética en el organismo desarrollándose para que se manifieste un cáncer en 5 o 6 años. Entonces, ahí sí es importante la detección temprana, porque eso va a impactar directamente en tener menos cirugías más conservadoras, que llamamos, sin quitar toda la glándula mamaria, procurando mantener la forma del pecho, simetrizando la otra mama, y que no haya impacto en la mortalidad. O sea, poder mantener, ojalá que no sean 9 de cada 10 pacientes que sobrevivan bien, sino las 10 pacientes que sobrevivan. Es importante en los síntomas de alarma, que es lo que lo acaban de proyectar, que siempre hay que estar muy pendiente de estas cosas, pero cuando esto aparece, ya el tumor nos lleva bastante ventaja. O sea, ya ese tumor nos lleva mucha ventaja, y lo que mucho vamos a hacer es tratar de compensar un poquito, pero no vamos a tener probablemente un buen impacto en la mortalidad. Entonces, sí es importante si hay sangrado, si se toca una lesión, si hay cambio de coloración, si se ve irregularidad en la piel, pero es muy probable que cuando esto presente ya haya una enfermedad mediana o bastante más avanzada. Entonces,
No dejarse para nada esas lesioncitas, consultar pronto para ver si son cosas, a veces son cambios en coloración por situaciones alérgicas o por otras cosas, pero descartarlo más pronto, no esperar a ver qué pasa este mes, qué pasa el otro, que tengo cita en 4 o 5 meses y después me lo reviso. O sea, eso es alerta, y alerta es correr. Bueno. Las mujeres que no califican dentro de la edad promedio para usar como método diagnóstico mamografía, se les recomienda ultrasonido, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Mencionaste, y quiero hacer énfasis, en 2 factores que son fundamentales para que el diagnóstico por ultrasonido sea más efectivo y no se pierda el dinero, no se pierda el recurso y no se pierda el momento para hacer el diagnóstico. Y es que el ultrasonido sea un equipo tecnológico de calidad, que sea reciente, no que sea un equipo que se estuvo usando desde hace 15 años, porque ya en la imagen y el grado de diagnóstico va a disminuir. Y lo segundo, manos expertas. O sea, yo por más que a mí me regalen mañana el último ultrasonido que ha salido, marca Philips, por decir algo, yo no soy radiólogo. Entonces voy a usar un equipo que lo que va a hacer es confundir a los pacientes. Entonces, en ese sentido, también es muy importante llamar a la alerta, no solamente en ultrasonidos de mama, en todo tipo de ultrasonido. Lo mejor es que el médico que hace el ultrasonido sea radiólogo. Ahora bien, los ginecólogos, algunos hacen especialización, hacen maestrías en detección de lesiones de mama también. Entonces, por lo menos ahí, si es un ginecólogo, ok, pero de ahí en adelante, nada. Ahora, hablando del autodiagnóstico, ustedes mencionaban el hecho de la obesidad, ¿verdad? Diríamos que la contextura física de una mujer, sea que ella es de contextura física un poquito gruesita o que sus senos son más grandes, ¿eso influye en que el autoexamen pueda crear algún sesgo ahí? Sí, claro. Por supuesto, claro, sí, mucha grasa. Si tenemos una mujer que es muy delgada y que tiene poca grasa en todo su cuerpo, los sitios donde primero se va a acumular la grasa es en la mama y en las caderas. El sitio donde las mujeres primero van a perder grasa es en la mama y en las caderas. Okay. Y entonces cuando dice la muchacha, es que yo quisiera no perder peso de aquí ni de aquí para mantener el volumen y la forma. Pero donde hay más grasa, el problema en sí es la grasa. Y en un tiempo se decía, no hay que confundir la hinchazón con la gordura. En realidad ya ahora sí biológicamente se comportan igual. Una persona con sobrepeso, el cuerpo la reconoce como una persona inflamada, y la inflamación crónica es uno de los principales generadores de cáncer en todo tipo del organismo. Cierto que es muy difícil perder peso, o sea, perder 2 kilos, perder 3 kilos cuesta mucho, pero si una persona hoy el doctor le dice que tiene que perder 30 kilos y dentro de 6 meses logró perder solo 10, 8 kilos, ya tiene un camino ganado. O sea, ya hay beneficio, y se ha demostrado ese beneficio en el control de la presión arterial, en la necesidad de los niveles de insulina que necesita para controlar su glicemia y en un montón de enfermedades más. Entonces, no es que no llego al peso óptimo y el doctor quiere demasiado, o sea, como yo que peso 90 kilos tengo que llegar a pesar 75, pero llegue a 80, ya en 80 kilos hay beneficio, en 70, en 85 ya hay beneficio. Obviamente lo ideal es 74,5, pero ya cualquier kilo que una persona reduzca es ganancia. Ahora, hay condiciones médicas que generan sobrepeso, que generan obesidad, sí. Resistencia a la insulina, hipotiroidismo, hay muchas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas mujeres que tienen sobrepeso, que ya tienen riesgo para desarrollar cáncer de mama, empiezan a tratar de bajar de peso solitas, sin acudir ni siquiera al médico. O sea, esto es un tema de médico y nutricionista. El médico para descartar cualquier condición que pueda estar provocando el sobrepeso, y el nutricionista para ayudarle, acompañándolo, ojalá mes a mes, en el tema de buscar el peso adecuado. Y en esta parte, nada más para cerrar ahí, vale la pena hacer un comercial a los nutricionistas. Yo considero que nosotros ahora tenemos la dichosa expectativa de querer llegar a los 100, pero para llegar en buena condición creo que tenemos que ir modificando la dieta, y ojalá incluso los que estamos sanos pidamos la asesoría de un nutricionista para comer más adecuadamente. Esa parte es muy importante también irla considerando. Eso me parece un excelente consejo, que incluso es consecuente con algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, y es que el especialista, el profesional en nutrición aporta muchísimo a la calidad de vida de las personas. Es fundamental.
Vamos a ir a una última pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpomóvil de Cope Alianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Cope Alianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Cope Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. No todos se atreven a soñar. Algunos sueños se cumplen, otros van más allá. Sin importar quién seas, sin importar qué hagas o de dónde vengas, al final lo más importante es el sueño por el que luchas y de lo emocionante que resulte para ti. ...365 días al año estamos trabajando por usted. Sin importar si es de día o de noche, si llueve o hace calor, estamos operando para llevar la energía que mueve a 9 cantones. Desde Desamparados hasta Los Santos y desde Mora hasta Cartago. Seguimos en ruta día a día, aún en medio de la pandemia, para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubiquen. Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos. Lo nuestro es un trabajo especializado, que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega, para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar. Este es el valor de la energía. Cope Santos, juntos podemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos, hoy con el doctor Elías Falla Solís, cirujano especialista en cirugía oncológica y patología de mama. Un orgullo nuevamente para la zona de Los Santos. Elías, aquí tenemos unos comentarios que se hicieron en el link y es un comentario de mi hermana que te mantiene eterno agradecimiento. Saluda para su hermana, sí. De veras que... A sus 2 hermanas, que son las que estoy atendiendo. De veras que muchas gracias por ese servicio. Viene una consulta que nos están haciendo, pero sigamos entonces. Ok, ya hablamos de diagnóstico. El examen físico, ¿verdad? El autoexamen de mamas, ojalá el mismo día del mes, tratando de encontrar la mínima cosa necesaria para ir a buscar al médico o a la doctora. Ultrasonido hecho por manos expertas y equipo de última tecnología y mamografía. Sí. Ahora podríamos, bueno, hay otros estudios, análisis químicos, otras cosas, pero eso es lo básico. Sí, ya para resonancia magnética, y eso creo que tienen indicaciones médicas precisas. Exacto. Y tal vez es bueno, en algún momento, hace un par de años, quisieron promocionar la resonancia magnética como un examen de detección masiva. Sirve, pero no es accesible, o sea, vale 20 veces más de lo que vale una mamografía, y esa no es la idea. Bueno, ¿y mamografía digital? Sí, preferiblemente la mamografía digital. En mujeres con glándulas mamarias grandotas. Y principalmente mujeres con mamas densas, que son grandes, o también la que es una mama muy fibrosa, entonces preferiblemente digital. Que sea mamografía digital, que yo creo que ya es lo que está estándar. Yo creo que ya el 90% de los centros reconocidos, bueno, el 100% de los centros reconocidos privados y el 90% de la caja ya tiene los mamógrafos digitales. Bueno. Nos pone una pregunta, nos dice: hola, buenas noches. ¿A qué viene que una sienta una sensación en el pecho como cuando está dando de mamar? Soy una mujer de 60 años. Ok, aquí pasan varias cosas. Primero, la lactancia materna se da gracias a un reflejo que es
empieza localmente en la mama, viaja al cerebro y se devuelve en la mama, en donde intervienen dos funciones, una refleja directamente por nervios y otra por hormonas. En algunos casos las mujeres pueden sentir, incluso cuando son operadas, ciertas sensaciones porque con el tiempo se van haciendo conexiones nerviosas que generan lo que a veces uno llama conexiones aberrantes. Entonces hay sensaciones como frío, calor, dolor, sensación esa de lactancia y que se debe a ese tipo de cosas. A veces incluso puede ser que la persona se haya golpeado o que haya sido operada por una patología benigna o patología cancerosa de mama y sienta sensaciones inusuales, pero que en el momento sean normales en otras etapas de la vida. Bueno, cuando hablábamos de autoexamen de mama, ultrasonido y mamografía, eso es para hacer un tamizaje, ¿verdad? Para detectar lesiones. Ya el diagnóstico definitivo es por biopsia. Sí, la mamografía, el ultrasonido y en parte el autoexamen y el control clínico, lo ideal es que sea para pacientes asintomáticas. En el momento de que la persona sienta un síntoma, por pequeño que sea, es mejor consultar. ¿Y por qué por pequeño que sea? Porque es preferible decirle al paciente, hicimos todos los estudios y no era nada, que dejar que sí llegue muy manifiesto, pero con enfermedad donde hay menos oportunidad de hacer un tratamiento efectivo. Ya cuando tenemos una lesión sospechosa por radiología de que sea altamente probable que sea una lesión cancerosa, el paso que sigue para confirmar el diagnóstico es la biopsia. Y en cuanto a biopsias, pues lo más usual es hacer las biopsias con aguja, principalmente la preferible la aguja gruesa, que nos da más información. Puede hacerse con aguja fina y posteriormente hacer aguja gruesa. A veces es necesario sacar un pedacito, sacar toda la lesión y posteriormente planear el tratamiento. Nosotros siempre insistimos que es preferible llegar a hacer la cirugía de la lesión sabiendo que es por medio de una biopsia y no, digamos, por una biopsia que tenga poco impacto en el pecho y no que ya haya sido intervenida con una cicatriz que nos queda un poco difícil mantenerle la forma y el volumen a la mama. Y así también saber que no se nos han alterado los planos para saber que el marcaje de márgenes que uno va a hacer también sea eficiente. Entonces sí es importante, primero, lesión sospechosa, biopsia. Y a partir de ahí que se demuestre que la lesión desafortunadamente es una lesión cancerosa, tenemos que hacer unos estudios de estadiaje, ver cómo están los ganglios de la axila, en algunos casos ver cómo está el hígado, el pulmón, cerebro y hueso, lo vemos para enfermedades un poquito más avanzadas. Cuando la lesión es temprana no hay indicación de hacer estudio en hueso y hacer estudio en cerebro, porque normalmente son los órganos que van a afectarse posteriormente. Y en función de eso ya se planea el tratamiento específico, ¿verdad?, que corresponda para cada caso. Ahora, perdón, yo sé que nos falta el tema de tratamiento, pero normalmente cuando una mujer se da cuenta de que debe ser, o sea, que tiene cáncer de mama, su temor más grande, bueno, obviamente el cáncer, ¿verdad?, pero creo que el segundo temor más grande es perder la mama, que no debería o no necesariamente tiene que suceder, ¿verdad? Sí, exactamente. Una de las preocupaciones más importantes primero, y con los años uno lo ha visto, primero es que la paciente lo que quiere es curarse y a veces en la primera consulta le dicen, no doctor, opéreme la otra semana y quíteme los dos pechos. Incluso fue una moda hace unos 2 o 3 años. Y a veces hacer una labor de convencimiento, es decir, bueno, no va a haber diferencia si le quito todo el pecho en etapas tempranas si hacemos una cirugía conservadora y le damos radioterapia. Esto es importante. Si se hace cirugía conservadora, tiene que darse radioterapia. Hay que estar seguro que la persona pueda llevar radioterapia. Hay indicaciones particulares en las que algunas pacientes, por ejemplo, las que tienen lupus, no se les puede dar radioterapia. Entonces eso hay que tenerlo bien presente, porque normalmente el lupus se altera, se activa más con la radioterapia. Entonces es un temor importante que le da a las mujeres el hecho de que se les vaya a quitar el pecho, y eso pues la mejor forma es procurar que se diagnostique en periodos lo más temprano posible. Así es. En algunos casos, en lesiones un poquito grandes, sí podemos darles quimioterapia primero,
hacer que el tumor se haga más pequeñito y así hacer una cirugía conservadora, ¿verdad? Ese es otro paso que se hace, pero... Aquí hay una pregunta que nos hacen en Facebook. Vamos a ver. Dice, bendiciones. Una pregunta. Llevo control anual de mamas por medio de ultrasonido y mamografía. En la mamografía, la primera vez hace 3 años, me salió un BRAF 4. Me hicieron biopsia y me dijeron que estaba en la biopsia un BRAF 3. El año pasado me salieron unas masas en los 2 pechos, manteniéndose uno en BRAF 3 y el otro en BRAF 2. Ok. La clasificación de BRAF, en el caso de cáncer de mama es BRAF, en cáncer de tiroides es TRAF y en hígado es el HRAF y ahí van cada uno. Nos ha ayudado mucho porque hemos unificado la forma de hablar de los radiólogos, los cirujanos, los ginecólogos, los patólogos y a nivel universal. El BRAF 4 se divide en 3 tipos A, B y C. El A dice podrías observarlo o hacerle una biopsia. El B es mejor hacerle una biopsia y el C hay que hacerle una biopsia. En el BRAF 3 lo que indica es que se debe hacer un control en 6 meses. Y ahí el radiólogo le va a decir, hágale un control por mamografía, solo el pecho en que se ve alterado, o por ultrasonido, o sea, se ve en la mamografía y en el ultrasonido, entonces en el ultrasonido hágale un control en 6 meses. Y normalmente ese va a mantenerse en BRAF 3 por unos 3 controles si todo está estable. Si está estable después de unos 3 controles, pasa a BRAF 2, o sea, dice, sí, ya está normal. El BRAF 2 es una lesión completamente benigna y con eso completamos la otra parte de la pregunta. Todos los cambios son normales y en BRAF 3 hay que hacer un control en 6 meses. Algunos centros en los de uno ve, donde no se maneja bien el vocabulario, le dicen BRAF 3, eso me pasó esta semana, y se recomienda biopsia. Entonces, no está haciendo una buena interpretación, porque si es BRAF 3, es control en 6 meses por medio radiológico, ultrasonido, mamografía. Y si ocupa biopsia, nos tienen que decir en cuál de los otros niveles hay. Y el BRAF 2 es la lesión que hay unos cambios diferentes en la mama, pero que son francamente normales. Y para eso, entonces, el BRAF 1 es la lesión que es completamente normal, que no hay ningún cambio, entonces la mama no tiene ninguna alteración. Cerrar ahí por si a alguien le llega un BRAF X, que a mí no me gusta el BRAF X, el BRAF 0 no me gusta, para mí debería ser un BRAF X que incomoda más. El BRAF 0 no es que todo está súper normal, el BRAF 0 es que el estudio que se hizo no puede llegar a ninguna otra clasificación. Entonces, normalmente hágale una mamografía, en el caso que fuera solo un ultrasonido, hágale una biopsia o hágale una resonancia magnética. Entonces, el BRAF 0 es más alarmante que cualquiera de los otros demás. Bueno, ya para terminar, porque también es algo que la gente escucha mucho, es el ganglio centinela. Porque entonces tenemos una lesión, la tenemos ubicada. Entonces, previamente a la cirugía, ustedes inyectan una sustancia cerca de esa lesión para detectar cuál va a ser el primer ganglio que absorbe la sustancia, o sea, que sería el primer ganglio que eventualmente retendría células metastásicas si se da. Exactamente. Una vez que lo identifican, que ya saben cuál es el ganglio, ya queda marcado para la cirugía al día siguiente. Sí, digamos, básicamente el procedimiento de ganglio centinela, este año se cumplen 40 años de que en el Instituto Oncológico de Milán se comenzara a trabajar con el procedimiento de ganglio centinela. O sea, en 1982 se comenzó con este proceso. En el Hospital San Juan de Dios se comenzó a hacer a finales del 95, por ahí, que vino el doctor Hugo Bernesi a capacitar a la gente y eso nos permitió a muchos después podernos ir a hacer los entrenamientos allá en Milán. Ganglio centinela lo que hace es que detecta cuál es el ganglio que está más cercano a la zona donde está el tumor. Esto es como si nosotros quisiéramos calcular si viene una cabeza de agua. Entonces, si uno, por ejemplo, si dice, bueno, queremos saber si aquí por el centro, digamos, de Santa María va a pasar una cabeza de agua en una condición de lluvias fuertes, pues una condición sería poner allá como por el cruce de Puerto Rico, que llaman a una persona a vigilar y decir, bueno, usted nos avisa aquí si va una cabeza de agua. Entonces, cuando avisan arriba que ya viene, le da tiempo a la gente de abajo reaccionar. Claro.
y tomar medidas. Entonces, más o menos esa podría ser una analogía para pensar el ganglio centinela. Y nosotros consideramos que si el ganglio centinela está negativo, los estudios respaldan que el 96% de los casos es eficiente. Para eso, el centro médico se tiene que entrenar. La persona que lo marca, el cirujano que lo saca y el patólogo que lo analiza. Y se hacen estudios de eficacia en cuanto a que se está haciendo bien. Normalmente se hacían cada 5 años al equipo específico, ¿verdad? Bueno, Elías, se nos fue el tiempo ya, pero se abarcó bastante. Queremos hacer otros programas sobre algunos tipos de cáncer. Queremos entrar a la próstata, queremos entrar a la piel. Sería muy bueno. Entonces aquí te vamos a estar invitando. Muchas gracias por tu participación nuevamente. Pues sí, y de aquí en esto recalcarles una cosa. En todo tipo de cáncer, el diagnóstico oportuno, entre más rápido se haga el diagnóstico y entre más adecuado sea el tratamiento, es más probable tener un éxito curativo o acercarnos a la curación de la enfermedad. Así es. Esa parte es fundamental, así que no quedarse uno esperando, voy a ver qué pasa el otro mes o en la otra cita consulta. Correcto. Muy bien, don Roy. Excelente programa. Muchas gracias al doctor por compartir todo ese conocimiento, ese amplio conocimiento. Así es. Bueno, con mucho gusto para servirles y esperamos estarnos viendo con frecuencia. Definitivamente, ahora en noviembre. Dios primero en noviembre. Nos vemos de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Gracias y buenas noches. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.